Sí, bueno, de este experimento que hicieron en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llamaba el proyecto. Era un proyecto, pero de espionaje en sueños. O sea, lo que buscaban era, Oye, fíjense, o sea, estaba hablando de eso y se me cortó, pero era de espionaje en sueños. Y eso fue en los ochentas, imagínense, o sea, se inició a finales de los setentas, bueno, al inicio de los setentas, y hasta los ochentas un grupo de gente en la CIA estuvo investigando la forma de meterse al mundo cuántico o al mundo de los sueños. O sea, empezó a darse cuenta que cuando uno duerme, eh, sí, entra en contacto con otro tipo de dimensión o de realidad. Y ellos trataron de meterse a ese tipo de realidad para generar espionaje. Y de hecho esto después te lo presentan a manera de drama y de película y de ficción en esta peli que se llama Paprika de Satoshi Kon, que es un anime que igual. Después lo volvieron a retomar en Inception de Christopher Nolan, que es eso, es un grupo de gente que espía a través de sueños a empresarios y todo eso. Y entonces esto es otra teoría de conspiración, que es lo que se le llama como el primado negativo, que es esta forma de avisarte de cosas, mencionarte cosas que sí suceden tras bambalinas, pero que prefieren ellos dejarlo en ficción para que tu mente implícita rechace eso y diga, no, eso solamente pasa en las películas, ¿no? Pero pues ya sabemos el truco. Yo siempre fui creyente que cuando soñamos es que esta es en otra dimensión, soñamos es que estamos en una dimensión paralela, sí, totalmente. Yo me he dado cuenta que cuando sueño, o sea, últimamente, sí hay conexión, o sea, sí hay como una continuidad en sueños. Puedo tener un sueño hoy, me despierto y al día siguiente sigo en ese sueño, o sea, como que sí sigue esa narrativa y es algo muy raro. Y al rato, un poquito más al rato, les voy a mostrar unas historias que encontré sobre gente que precisamente habla de esto, ¿no? Esto lo llaman como fallos en la Matrix, o, en fin, hay mucho de este tema, lo vamos a hablar más al rato. Hola Vic, hola Iván, sí, hay que hacer un podcast, hay que vernos pronto, güey, la neta quisiera verte, Iván. Ese tema está verguísima de los sueños, sí. Bueno, vamos a ver el último video entonces antes de que nos banen otra vez. Estuvo muy raro ese pedo. ¿Cuál será? A ver, aquí hay otro. Ese es en Pachuca. Igual, miren, el 1 de enero, tras los cuetazos, después del 31, ahí hubo una aparición de ovnis. Y para la gente que no me escuchó hace rato, les comentaba que no, hay muchas veces que los ovnis no se pueden ver porque precisamente están hechos de un tipo de plasma, muy parecido al fuego. Por ejemplo, estos, si me lo preguntan, el tipo de ovni que estamos viendo ahorita, que es más como parecido a una bola de fuego o así, lo que llaman las brujas, pues son entidades que están se dice, ¿no? O sea, que son como aliens o entidades que están ya en otro plano, que no necesitan venir a este mundo a través de materiales físicos, porque ellos están un poco más elevados. Solamente requieren su propia voluntad y la transmutación de su cuerpo físico para manifestarlo aquí en la tercera dimensión. Y hay otros que no están tan evolucionados como los que les dije, los grises o las razas reptiles o insectoides, que ellos sí necesitan tener un tipo de nave para manifestarse aquí en la 3D, ¿no? Pero pues sí, o sea, eso al inicio es un poco complicado entender el tema de las dimensiones, ¿no? Porque hay mucha gente que también habla de las dimensiones y dice, no, es que yo estuve en la quinta dimensión y en la sexta dimensión vi esto y así, pero no existe algo como eso. O sea, por ejemplo, yo lo veo como en el tema de la temperatura, ¿no? O sea, la temperatura puede alcanzar temperaturas muy altas o muy bajas, pero sigue siendo la temperatura. O sea, no hay un, un momento donde digas, ya alcancé cierta dimensión dentro de la temperatura, sino que es lo mismo, es la manifestación de lo mismo en diferente polo. Entonces puede estar en el polo más alto o en el polo más bajo, pero no existe como una delimitación de dimensiones, ¿no? Hay un documental de sueños en donde se muestra que las personas tenemos sueños en común. Eso está muy loco, de manera muy específica. Eso es lo que el buen Jacobo Greenberg, ¿no? Llamaba ¿cómo se llamaba eso? La red. Oh, fuck. Bueno, que era como este tipo de cerebro gigante al cual estamos todos conectados, ¿no? La teoría sintérgica es lo que él mencionaba, ¿no? Que nosotros estamos conectados todos, cuerpos
plantas, animales, en una sola conexión, que es la latiz, ¿no? Que él llamó, el Greenberg. O sea, cosas muy interesantes en sus libros, la neta, pero como que la gente está más, o sea, le sigue más el pinche rollo a la desaparición que a lo que él propone en sus libros, que es ciencia muy, muy interesante, ¿no? Lo de Pachita no me lo compro, no se lo compro, eso sí creo que fue totalmente ficción, sensacionalismo, amarillismo, pero en el fondo estas teorías que él tenía acerca de la realidad, de la trascendencia, de la meditación, del potencial transferido, de la telepatía, todo eso sí, definitivamente sí fue cierto, ¿no? Incluso hay una historia ahí muy curiosa que luego les voy a contar con Shane Baum. Él tuvo mucha relación con Shane Baum. Shane Baum sabe mucho acerca de esto también. Y está padre porque son hombres, mujeres, diferentes edades y el mismo sueño. Eso ahorita lo vamos a ver justamente ahorita en las historias que tengo al rato. Que no sé cómo lo voy a hacer porque pues, necesito estar agarrando a este güey todo el tiempo para hablar. ¿Qué más? Bueno, pues igual decirles que sigan, bueno, se suscriban al canal Conspirando Podcast. El próximo video sale el miércoles. En el próximo video voy a hablar acerca de lo primero, ¿no? Lo primero que hay que saber antes de adentrarse en estos temas y es el cuestionarte todo. O sea, cuestionar absolutamente todo, estar en una fase de observación de tu realidad, de lo que tú vives diariamente. Siempre vamos a encontrar que lo que nos caga el palo todo el tiempo en nuestra vida es como si viviéramos en un videojuego, ¿no? O sea, tú tienes metas o tienes un propósito en tu vida diaria y siempre siempre hay un obstáculo o tres o cuatro obstáculos, pero si tú te pones si tú le pones mucha atención a esos obstáculos, te vas a dar cuenta que vienen de una misma fuente. Entonces, como si de una narrativa o de un videojuego o una historia se tratase tu vida. Entonces, hay que ver cuáles son los patrones que tienes en tu vida, eh, cómo has construido tu conocimiento, por qué crees lo que crees, por qué no crees que esto sea posible. Y esto a mí me ha dado, yo cuando empecé esta fase de introspección, que mucha gente o sea, la forma ideal de hacer esto es con tu propia voluntad y tu propio pensamiento. Tú te tienes que parar, sentar en un lugar. Es que es un ejercicio muy pesado realmente, que es estar 1 o 2 horas en un cuarto sin teléfono, sin nada, escribiendo todas estas cosas, escribiendo todo lo que se te venga a la mente. Y ahí vas a encontrar la verdadera esencia de lo que tú eres, de lo que tú crees. No la impuesta, no la que está construida a través de lo que la gente te dice, sobre juicios, prejuicios. O sea, hay veces que la gente se cree mucho lo que los demás le dicen, ¿no? Si la familia de cierto sujeto le dice que es un huevón y que es un pendejo y que nunca va a hacer nada en su vida, él termina por creerse eso, ¿no? O si en la oficina también se lo dicen, o si en la escuela, el ser humano empieza a generar una percepción, pero a través de las otras personas, ¿no? Es por eso que cuando alguien fallece en la familia, eh, una parte de tu identidad también se rompió y está fragmentada porque pues esa certeza que ese familiar fallecido te daba acerca de ti, pues ya no existe. Entonces quedas ahí como que la identidad queda un poco rota. Buenas noches, Alberto. ¿Qué sabes de la teoría de que los aliens viven en el fondo del mar? Este, dice el buen Sebas. Pues eso lo vamos a platicar ahorita en un rato. Eso se le llaman OSNIs, que de hecho eso es lo que se lo había comentado a Carla y no me creía que sí había otros que eran objetos submarinos no identificados. O sea, el planeta ya está muy invadido, o sea, muy parasitado por estos seres. Están en todos lados. O sea, de hecho, lo que conocemos del mundo no es así como nos lo pintan. El mundo tiene muchos más territorios. Hay países, hay territorios que nosotros no conocemos. Y en cuanto al fondo del mar, las montañas, los volcanes, ahí hay muchas bases de estos seres, ¿no? O sea, ellos viven, son seres intraterrenos también. También, pues se dice que hay ciudades submarinas, subterráneas, ahí todavía, la famosa Atlántida, Lemuria, todo eso. Entonces, probablemente vengan de ahí. Esas historias las he escuchado mucho de pescadores, gente que vive sobre todo en Baja California Sur. Sí, ellos logran ver cómo a cierta hora, de cierto lugar, sí salen del mar naves o seres, ¿no? Y yo tengo una historia con eso, se los voy a contar, y con mi ex que seguro está viendo esto. Y ella se los puede afirmar, ¿no? Obviamente. Eh,
nos estuvimos de viaje hace un año en Acapulco y estaba yo tripeando con estos temas, ¿no? Hable y hable y hable. Y ella pues no creía nada de esto. Y me decía, ay, ya, güey, sí, que la chingada. Entonces estábamos en Acapulco en una playa así muy, muy lejana, así virgen, ¿no? No había luz, o sea, me acuerdo que me asomaba a la ventana y se veía todo negro, negro, nada más se veía el mar y sonaba el mar muy fuerte, así, muy, muy tenebroso todo el pedo. Y entonces, estaba yo tripeando y hablando de este pedo y entonces nos subimos a la azotea y le dije, mira, mira, ahí está, ¿no? Ahí hay un ovni. Y vimos cómo salió un ovni de abajo del mar, ¿no? O sea, así salió. Y me dijo, es un faro, no, no mames, o sea, no, no es real. Y ya nos quedamos viendo un rato. Parpadeó así diferentes colores y se fue, ¡pum! Y se desapareció. Entonces, ahí fue la primera vez que ella vio un ovni y me dijo, ay, güey, sí es cierto, tienes razón. Entonces, eso responde un poco a tu pregunta. También siento como bien, o sea, lo digo que es armamento, tecnología humana, que ha estado ahí desde siempre y que pues nos lo hacen creer que son alienígenas, ¿no? Dice Carlita, bueno, Carlita 2. ¿Cómo empezaste en estos temas? Uf, también me acuerdo que tenía un video hablando de eso, o sea, cómo sucedió. Voy a contar la historia. Seguramente, déjenme ver si alguien de aquí ya la escuchó. Seguramente no. Este, no, creo que nadie la ha escuchado, pero ahorita les voy a contar. Pues bueno, en la familia siempre se ha hablado de estos temas. Mi papá sobre todo le gusta mucho esto. O sea, lo cool, a él le gustan más como los fantasmas y todo eso. O sea, él está más clavado en ese tema. Y siempre, o sea, siempre lo he escuchado, se había hablado esto en mi casa, en la familia, era un tema ahí que nos gusta mucho. Pero hubo un punto, o sea, yo siempre estuve escéptico. Y siempre desde niño vi ovnis también, o sea, junto con mi papá vimos muchos ovnis. Él ha tenido unos encuentros muy cabrones y cosas muy interesantes que también hablé en algún momento. Una vez hice un live con él y él contó como todas sus experiencias. Y pero la más cabrona y donde yo empecé así realmente con esto fue en una ocasión que estaba en una fiesta. No, estaba en un antro. Estaba en un antro y ya estaba como forzando la peda afuera y unos güeyes, unos desconocidos, la neta, una pareja, me dijeron, yo iba con un amigo y nos dijeron, no, pues vénganse a un after, en nuestro departamento y ahí seguimos chupando. Entonces ahí nos fuimos nosotros, al after de este güey en su casa y ahí él tenía una serie de fotos porque su papá era piloto. O sea, ya al final cuando llegamos al after, estuvimos tomando, la gente se fue, nos quedamos, mi compa se quedó dormido, la novia de este güey se quedó dormida, y el de la casa y yo nos quedamos platicando, platicando. Ellos tenían mucho varo, o sea, me acuerdo que llegamos a un como tipo de loft en Reforma, que era donde ellos vivían en un último piso, y que era como o sea, era una casa muy lujosa, ¿no? Y tenían cosas así, tenían pinturas, o sea, tenían un Andy Warhol original, ¿no? O sea, cabrón. Y entonces ahí estaba platicando con estos güeyes y él me dijo, este vato me dice que su papá era piloto y que él venía de una familia como pues adinerada y así. Y el papá, hubo un punto en donde empezó a ver muchos ovnis, así muchos, muchos ovnis y que se empezó a volver como loco con ese tema porque él era muy escéptico, el papá de este güey. Y que empezó a ver ovnis, empezó a tener muchas como delirios místicos, ¿no? Que le hablaban y todo eso. Y entonces le dejó el papá se murió y antes de que él muriera le dijo al hijo, o sea, al güey con el que estaba hablando, le dijo, güey, te dejo pues, mi mayor tesoro, ¿no? Que son son unas fotografías que él tomaba arriba del avión, o sea, mientras él estaba piloteando el avión, tomaba fotos al cielo y eran ovnis, ¿no? Entonces ahí me enseñó las fotos y eran fotos muy cabronas, o sea, sí fotos totalmente reales, que no podían ser truqueadas, que estaban tomadas en los noventas, ¿no? O sea, eran fotos tomadas con cámaras desechables. Entonces, imagínate, no había, o sea, forma de ver trucadas. Esas fotos eran fotos muy cabronas, de platillos, de orbes, esferas, todo eso que él tomaba desde la ventanilla del avión. Y de ahí, pues obviamente yo le dije a este cabrón como, no, déjame tomarles foto, güey, tienes la evidencia más grande, ¿no? De la historia de ovnis, ¿no?
Y este güey, pues ya me dijo como, no, no mames, o sea, no, no, no. O sea, no, nunca haría nada con esas fotos, son como... Aparte, estaba como muy ligado con el recuerdo de su papá y él pensaba que publicar esas fotos o mostrarlas, pues sí, públicamente era como romper un poco con el pacto que tenía con su padre, ¿no? Y ya de ahí, pues empecé mi búsqueda y desde ahí no he parado, ¿no? Pero bueno, vamos a el siguiente tema, que son a ver qué hora es. Híjole, ¿no? Pues ya se nos fue el tiempo, ¿eh? Yo creo que sí vamos a darle con las historias que tengo de gente que ha tenido experiencias extrañas, ¿no? Entonces vamos a ver qué pedo. Las voy a ir leyendo. Voy a ver dónde pongo esta madre. Ah, ya vi dónde. Ok, pues no sé, ¿alguien quiere platicar de otra cosa antes de pasar a estas historias de fallos? Ah, de fallos en la Matrix, ¿no? Pero denle like a esta transmisión porque de esa forma va a llegar a más gente. O sea, como que si no le dan like, pues me van a shadowbanear, ¿no? Entonces, ok, vamos a empezar. Qué fuerte, ¿eh? Sí, son historias de... Fíjate, de estas historias nunca he tenido, o sea, por ejemplo, yo he estado más del lado de los aliens, pero con cosas paranormales, afortunadamente, y espero que siga siendo así, nunca he tenido, o sea, nunca me han espantado nada. Bueno, solo un par de veces, pero no es así como mi tema, mi expertise, ¿no? Sé mucho de eso también, pero no nunca, o sea, hay mucha gente que tiene, sobre todo porque esto es más de que tú naces con ese don, ¿no? De que naces con el don de poder ver cosas, de poder escuchar cosas, ¿no? Eso ya lo habíamos hablado también en un capítulo que era, pues, la clareaudiencia, la clarividencia, también. Bueno, la clarividencia es escuchar cosas, la clarividencia es vislumbrar sucesos del futuro, este, la retrocognición es recordar cosas muy atrás de tu línea de tiempo, y y bueno, hay muchas. Eso sobre todo lo tengo en TikTok, para quien que lo quiera ver. En mi TikTok, @Alberto Pistolas, hay mucha información de estas cosas con las que nacemos, estas aptitudes, que hay gente que nace con ellas. Las podemos desarrollar también, pero es más probable que la gente pues ya nazca con ellas, ¿no? Entonces vamos a ver esta que dice... También me van a decir cuáles de estas son reales y cuáles pueden ser falsas, ¿no? Dice, lo cuento por acá porque nadie me cree. Yo tenía 24 años, tenía una vida normal. No recuerdo el año exacto que era, pero creo que era 2010 o por ahí. Recordaba toda mi vida de ahí. No recuerdo haber fallecido. Solo fui a acostarme por el cansancio del trabajo y después desperté en 2019 con 8 años. Yo me acordaba de todo, como si tuviera mentalidad de mujer en cuerpo de niña. Sigo acá en la actualidad. Tengo 14 años y cada que quiero hablarle de esto a mi familia, me miran fijamente como si estuviera loca. Me da tanto miedo que simplemente yo no toco el tema, pero me da más miedo el hecho de que me estoy olvidando de mi anterior vida. Una vez vio mi novio, una vez vio mi novio de mi vida pasada, en mi vida actual, no sé si morí o renací o algo así. Esto es un tema interesante, ¿no? Que remite al, al tema de la reencarnación, de los registros akáshicos. Y puede ser que sea cierto, o sea, mucha gente, este tema de la regresión de almas, de que hay una vida pasada y todo eso, es totalmente cierto. No debería ser así. Según para muchas escrituras, muchas tradiciones, lo ideal es que tú tengas una experiencia humana y ya, o sea, ya no tengas por qué venir. El tema porque la gente reencarna y viene otra vez al mundo es porque pues está muy apegada a cosas todavía. O hace desmadres aquí en el tercer plano, en la tercera dimensión, y tiene que venir a arreglar esos problemas que pasan, ¿no? Entonces, generalmente esto se habla mucho al momento de morir. La muerte en sí, como interpretada por muchas tradiciones, pues es eso, pasas después de trascender el cuerpo, pasas por un proceso de juicio en el cual te muestran lo que hiciste mal, lo que hiciste bien, para que tú reencarnes, ¿no? Hay mucha gente que dice que esto es falso, que la gente, o sea, que cuando tú ves a una entidad o algo así que te está juzgando al momento de tu muerte es porque es falso, o sea, no deberías hacerle caso a... Y hay un protocolo hay un güey que se llama Alejandro Saleta,
que generó un protocolo para morir. Y ese protocolo lo que te muestra es que cuando tú mueres, tienes que asegurarte de que realmente las entidades con las que estés hablando sean genuinas. Porque muchas veces pueden ser demonios o otros espíritus que lo que hacen es convencerte y hacerse pasar como por ángeles y cosas así, para hacerte reinsertar en la vida y pues dominar tu vida y tenerla. O sea, como ellos te arman un plan, ¿no? Que es este plan que se ve en el tarot, que se ve en las lecturas de manos, todo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Luego les voy a compartir ese protocolo. Está muy interesante. Vamos a leer otra historia. Dice, mi papá me cuenta que cuando él era más joven trabajaba como taxista, como por el 99 o 2000. Ahorita tiene 51. Ah, cabrón. Ah, ok, sí. Un día empezó su vida normal, se subieron dos personas y lo asaltaron con pistola. Le robaron el auto y lo secuestraron metiéndolo en la maleta. Él me cuenta que en la maletera vio a mi hermano y a mí. Mi hermano nació en el 2002 y yo en el 2012. No tenemos las mismas madres. Él me dijo que escuchaba cómo mi hermano le decía que se bajara, que él podía abrir la maletera y huir. En ese momento él no conocía ni a la mamá de mi hermano ni a la mía. Él cree que éramos nosotros salvándole la vida para poder nacer. También mucho de estas near death experience, ¿no? O sea, las experiencias cercanas a la muerte, pues pueden desencadenar. O sea, cuando tú tienes una experiencia cercana a la muerte, segregas una cantidad muy grande de DMT en el cerebro y esto genera alucinaciones, delirios místicos, lo que sea, ¿no? Puede que sea por ahí. Dice, hace 4 años me tocó darle RCP, esta está cabrona, ¿eh? Me tocó darle RCP a un niño en el área de choque de un hospital pediátrico donde trabajé. El niño era blanco, cejas y cabello castaños claro, labios rosados, de contextura robusta, más o menos de 3 años de edad. Nunca lo olvidaré porque por una extraña razón me dolió mucho cuando falleció y me puse a llorar. Actualmente tengo un hijo de 3 años idéntico a ese niño. Casi no lo cuento porque nadie me cree y piensan que inventé esto. Traca, güey. Ay, güey. Yo ya lo comenté en otro video. Eso me pasó a mí. Hace un año me secuestraron y aunque he tenido terapia por todo esto, la realidad no es la misma. Todas las personas a mi alrededor cambiaron. Incluso es cruel, pero mi familia ya no es la misma. La gente no me cree cuando les digo que no es la realidad en la que vivía. Esto es distinto. Ese día me mataron, pero brinqué a otra realidad, y es horrible vivir con gente que tiene la cara de todos sus conocidos, pero no lo son. Me salí a ver el cielo, es espectacular. A ver, vamos a ver esta. Aquí está. Yo no sé si sea un error de la Matrix, pero está muy cagado lo que me pasó. Era el cumpleaños de mi abuela y mi mamá me mandó por su pastel en un coche. Un Audi A3 turbo automático. Llegué a la pastelería, elegí el pastel, pagué, salgo y me subo al coche, meto la llave y volteo y el coche era estándar. Yo no sé manejar estándar, solo automático. Me saqué mucho de onda y hasta pensé que me había equivocado de coche. Salgo para verificar y no, sí era el coche de mi mamá. Me saqué durísimo de onda y después de unos minutos le marqué a mi hermano para que pasara por mí, porque ni siquiera supe moverlo del estacionamiento. A la fecha el coche sigue siendo estándar y yo sigo sin saber manejarlo. Verga. Fíjate, ahí, ahorita me acordé, más bien he tenido experiencias de ese tipo, ¿no? Como más cagadas. Me acuerdo que salí con una chica hace años y ella había ido ¿a dónde, güey? A Disneylandia y había traído una taza y entonces me acuerdo que me mandó una foto y me dijo, mira, aquí están las tazas o sea, le voy a llevar a mi familia unas tazas, era como de Mickey Mouse. Y cuando llegó, o sea, llegó, les llevó tazas a su familia y así, y esto me lo enseñó, o sea, esto yo lo vi, y me dice, güey, y un día, pues, me iba a hacer mi café y así, y la taza, haz de cuenta que ella había comprado una taza con esta orejita, ¿no? Con el asa, y ese día que agarró la taza, ya no tenía asa, o sea, pero ni siquiera estaba como rota o algo así, sino que estaba todo, era un vaso, o sea, no parece que se había roto ni nada, simplemente esta madre había desaparecido y me enseñó la foto en donde tenía completa la orejita y ya después de un día para otro ya no tenía la pinche oreja, ¿no? Ok, bueno, vamos a leer la otra. Voy a quitar el suéter porque me dio calor.
Ok, dice, de niña tuve unas vecinitas que eran hermanas y me invitaban a jugar a su casa. Siempre nos quedábamos en la sala hasta que un día, cuando nadie nos escuchaba, me dijeron que en su baño había duendes y que eran sus amigos. No les creí, pero entré al baño con ellas. Y hasta la fecha no puedo explicar lo que pasó, pero en su baño tenía un compartimiento secreto en la regadera que te llevaba a un lugar donde efectivamente había duendes. No recuerdo nada más ni cómo salí de ahí, y estoy segura que pasó. Nunca le conté a nadie porque no me iban a creer. No sé, esto de duendes también sí recuerdo haber tenido experiencias. Eh, es raro, ¿no? Esto de los duendes, prefiero no hablar de eso, la verdad. Eh, una vez cuando tenía 6 años y mi hermana 4, fuimos con mi abuela al parque de mi barrio. En un momento yo bajé del resbalín, o sea, supongo que es del, ¿cómo se llama esta madre? Bueno, sí saben, ¿no? O sea, que es como un tobogán. Otra vez. Una vez cuando tenía 6 años y mi hermana 4, fuimos con mi abuela al parque de mi barrio. En un momento yo me bajé del resbalín, pero mi hermana se quedó en la punta como a punto de tirarse. Justo en ese momento mi abuela tomó una foto, pero cuando la revisó, en la casa aparecen dos niñas igual vestidas. Una era mi hermana en el resbalín, a punto de tirarse, y la otra igual era mi hermana, corriendo para tirarse en el resbalín. O sea, dos personas igual en una misma foto. Para mí, un fallo en la realidad, en una sola foto. Bueno, y aquí está la foto. Y eso también me pasó a mí, o sea, eso... es que puta madre, no tengo la evidencia ahorita, pero cuando grabé, o sea, me acuerdo porque ahí grabé mi primer videoclip que grabé, pasó lo mismo, nos tomaron una foto en el set, estábamos grabando, y había muchas, o sea, como era mi primer videoclip, no tenía mucha gente, o sea, no había muchas personas, era un crew muy limitado, eran como 5 personas, y y estábamos grabando era como un campo abierto, y en una foto salimos más personas de las que éramos, ¿no? O sea, porque nos la tomaron desde lejos. Bueno, aquí está la foto de la niña. Una está arriba y la otra está como caminando al lado. Resbaladilla, exactamente esa madre. Ahora vamos a ver la otra. A mi abuela le marcó un tío que estaba en Estados Unidos en una tarde. Duró un ratito hablando con él, le preguntó por todos y hasta se despidió de ella muy amoroso. Cuando colgó, recordó que mi tío ya tenía tiempecito que había fallecido y ella no lo recordó, pero cuando se dio cuenta dice que le recorrió un frío en todo el cuerpo. Después lo contaba con gracia y decía que ya andaban modernos del más allá porque ya les dejaban tener teléfono. Ok. Mira, aquí va el de los sueños para Carla que preguntaba. Me pasó que tuve un sueño tan real que al despertar sentí la pérdida de mis hijos y mi esposo. Yo soy soltera, sin hijos. Cuando me levanté tenía en mi mente un número, pero era largo, y recordé que esos números son comunes en Google Maps. Así que lo introduje y puse el cursor del muñeco y vi mi casa del sueño. Era igual la calle y todo pintado del mismo color. Es una casa que está en Hong Kong. Bueno, sé si no me la creo tanto. ¿Quién puede recordar un número tan largo, no? Yo soñé con alguien, una mujer. Estábamos en un parque y me contaba algo muy, muy íntimo de ella. Me desperté y todo normal. Hasta el sueño que tuve lo olvidé. A los meses llegué a una casa a acompañar a alguien y estaba esa mujer. Nos miramos y yo le dije, ya te conocí, ¿verdad? Ella me dijo sí, en un sueño. Yo le contesté que cómo seguía de su condición que me había contado y nos hicimos muy cercanas. Nunca nos habíamos visto en físico antes, nos conocimos por un sueño. Está cabrón eso, ¿no? A ver, hay otra. Creo firmemente que el destino está escrito. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí en los años 90, los secos para ver al bebé no eran comunes, así que el sexo del bebé se sabía recién al momento del nacimiento. Días antes de dar a luz, mi mamá soñó con un niño envuelto en una cobijita roja. Recuerda perfectamente sus facciones, su tono de piel, todo. Al despertar convencida dijo, va a ser un varón. Pero para sorpresa nací yo, una niña. Así que todo quedó como un simple sueño. Pasaron los años y cuando tenía 17 años quedé embarazada. Al nacer mi hijo ya en casa, mi mamá lo envolvió en una cobija roja y en ese instante recordó su sueño. El niño, sus facciones, su color de piel, todo coincidía exactamente con lo que había visto años atrás. Entonces me pregunto, ¿mi destino estaba escrito antes de nacer? Verga.
Si se dan cuenta, todo es en el tema de los sueños, ¿no? El plano de los sueños, ¿no? El plano astral. Cuando tenía como 18 años, soñé con un niño de unos 8 años que me acompañaba a todas partes. No le di mucha importancia al sueño. Años antes después me casé y me embaracé. El bebé murió en el parto. Tenía una mancha en el estómago. La enfermera que me atendió me dijo que no me preocupara, que luego tendría dos. 2 años después me embaracé de gemelos no idénticos. Uno nació con la mancha en el estómago y el otro... Ah, se me acabó la pila, qué mierda, ¿no? No sabremos la, el final de esa historia, pero pues ya sabemos por dónde iba, ¿no? Sí, se me acabó la pila. Mi error. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Y la conclusión de esto es o sea, yo me podría quedar con una cosa de todo lo que hemos estado leyendo y como lo que está en común es el tema del destino, si ya todo está escrito, si realmente el tiempo como lo conocemos lineal existe o no, que de hecho, si lo analizamos, cómo era el concepto de tiempo en los calendarios previos al gregoriano, en las tradiciones más viejas, se hablaba de un tiempo cíclico, de un tiempo circular o de un tiempo eh, no lineal, ¿no? Después del gregoriano, ya estamos inmersos en esta temporalidad, en esta cronología, y se dice que ese es el primer engaño, ¿no? O sea, creer en esta temporalidad, en un plano lineal, cuando no es así. Y es por eso que cuando en sueños, siento que cuando estamos durmiendo, estamos habitando ese tiempo sin tiempo, ¿no? No sé si me entienden. Como si el tiempo lineal solo pudiera existir cuando estamos aquí en el plano, en la tercera dimensión, ¿no? A mí me pasó una experiencia en LA, Disney. Fui a un congreso con muchas personas. Cuando salí del centro de convenciones, camino al hotel, me desconecté de mi cuerpo por 3 horas. A la verga, ¿cómo pasó eso? A ver, cuenta más. O sea, supongo que, y esto es algo que también se llama experiencias extracorpóreas, ¿no? Extracorporales. Pero bueno, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Fue muy divertido. Me tumbaron la primera parte. Y esto para quien lo quiera escuchar más adelante, va a estar disponible en YouTube. Entonces ahí van a tener este episodio completo en YouTube para que lo puedan ver. Espero si haya escuchado bien el audio. Dice Iserna, solo recuerdo como si me hubiese dormido. Pues mira, es que todos esos lugares, Disneyland, el Vaticano, pues todos esos lugares tienen energías muy pesadas. ¿Recuerdan lo que les comentaba acerca de la energía sutil del ser humano? Pues hay muchas entidades, muchas sociedades, ¿no? Que lo que hacen es a través de conciertos, iglesias, centros comerciales, museos, lugares sagrados, ¿no? Ahí hay un comedero de energía muy, muy grande, o sea, hay entidades que están ahí listas para comer de ti, ¿no? Para alimentarse de tu cuerpo. O sea, de hecho esto pasa mucho en el Vaticano. Yo la gente que conozco que de primera mano me han contado que va al Vaticano, sienten esa energía, ¿no? Se sienten como, eh, se sienten muy cansados, hay gente que hasta se desmaya, ¿no? Y es algo muy común, muy, muy común. Eso también pasa, y era un fenómeno social hasta cierto momento, muy raro, que era el efecto París, o el síndrome de París. Eso es algo muy real, lo pueden investigar. Y es esto le pasaba mucho a los turistas japoneses, en general como a los turistas asiáticos, que era cuando viajaban a París, se sentían mal. Había náuseas, mareos, taquicardias. Mucha gente se reportó que solo esos turistas asiáticos al visitar París tenían esta problemática. Y luego ya más adelante se dijo, había incluso una línea en Francia, una línea de teléfono que atendía solamente esos problemas, ¿no? Un cuerpo de médicos y de psicólogos que atendían el síndrome de París. Y se dice, o sea, la respuesta según que da la ciencia y que da la psicología es que cuando tú viajas a París, pues traes mucha expectativa de la Torre Eiffel y tal, y la ciudad del amor y todo eso, pero que cuando llegas te encuentras pues una ciudad que realmente es una ciudad pues sucia, con crimen,
con muchos inmigrantes, todo lo contrario a lo que se ofrece en los estos planes turísticos, ¿no? En los, en los recorridos turísticos por París. Entonces, esto genera a los eh, japoneses, a los asiáticos, un síndrome como de, pues de estrés, ¿no? O sea, que ellos se sienten como estafados. Pero es una mamada, la neta. Lo que sucede realmente con el síndrome de París es que es una de las capitales que tienen mucha energía y que están gobernadas, como Nueva York también, por entidades muy fuertes. De hecho, se dice que cada ciudad tiene un mensaje en sus calles. Hay un mensaje y hay un símbolo, ¿no? O sea, y esto va más allá de lo físico, sino que tú estando en una ciudad, por ejemplo, eso también pasa en Argentina, ¿no? O sea, estás en Argentina y ya la ciudad te dice algo, ¿no? El país te está diciendo algo. Y en el caso de Francia, pues ahí es una energía muy pesada y pues ahí están realmente pues todos bueno, se dice, ¿no? Que están ahí todos los reptiles, ahí se mueven muchas decisiones, eh, de todo, o sea, al inicio de Francia, de hecho París, cuando se crea, realmente el nombre de París es per Isis, ¿no? La ciudad para Isis, para la diosa egipcia, ¿no? Porque, ay, no me acuerdo del nombre de quién funda París, París, la ciudad, pero estaba muy vinculado con todo el misticismo de Egipto, ¿no? Entonces, en fin, pues es eso, ¿no? Vamos a ver qué dice el buen. Dice Erna, cuando regresé, a mí pasaron 3 horas caminando perdida. Me había separado del grupo que regresaron a buscarme y sin encontrarme reaccioné y caminé sobre mis pasos hasta donde recordaba. No sé qué pasó en esas 3 horas. Regresé a mi cuerpo casi oscureciendo. A la verga. Ay, pues bueno, gracias por estar aquí. No sé cuál creen ustedes que sea el mensaje que tiene la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que ha de ser muy raro. Mm, lo que sí es que es una ciudad muy rara. O sea, que sí se siente cuando estás aquí. O sea, cuando viajas a otro lado y vuelves, sí te sientes diferente. O sea, sí cambia algo en tu mente, en tu percepción. También hay algo muy interesante que en todos lugares, todos los sitios tienen dos mensajes, que es obedece y consume. No hay, o sea, tú sales a la calle y solo vas a encontrar esos dos mensajes, obedece y consume, ¿no? O sea, puedes ver una propaganda ahí de un partido político o de una refresquera o señalamientos de tránsito. Todo es obedece o consume, no hay más, ¿no? Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero la hayan pasado muy bien. Eh, yo creo que nos vamos a ver en el próximo live, de la siguiente semana. Y pues nada, suscríbanse al canal de YouTube, Conspirando Podcast, y van a poder ver todo este episodio completo. Así que nos vemos a la próxima.